trascendió el papel de actor. Richard St. John Harris representó la personificación de una era dorada del cine, protagonizando más de 70 películas, acumulando nominaciones al Oscar y moldeando generaciones con actuaciones inolvidables. Sin embargo, en una tarde de octubre de 2002, dentro de una habitación silenciosa del University College Hospital en Londres, aquel que dominó todos los escenarios y pantallas fue encontrado sin vida. La pregunta que el mundo sigue haciéndose es directa. ¿Cómo alguien que alcanzó tal grandeza puede caer tan profundamente y de forma tan discreta? Richard St. John Harris nació el 1 de octubre de 1930 en Limerick, Irlanda. Su infancia fue construida sobre pilares de rugby, rebeldía y sueños. Su padre, Ivan Harris, dirigía un molino de harina. Su familia esperaba que siguiera con el negocio familiar, pero Richard tenía otros planes. A los 15 años, era promesa del rugby irlandés, su cuerpo robusto y determinación feroz, haciendo de él candidato a la selección nacional. Sin embargo, a los 18 contrajo tuberculosis. Meses confinado en una cama de hospital destruyeron sus pulmones y sus sueños atléticos, pero le dieron algo más: tiempo para leer, para imaginar, para descubrir que la vida podía vivirse de otras formas. En 1950 se mudó a Londres para estudiar en la Real Academia de Arte Dramático. Sin dinero, durmiendo en parques, trabajando en empleos ocasionales, Richard absorbía cada lección con hambre voraz. Su primera gran oportunidad llegó en 1958, en un pequeño papel en Alive and Kicking, pero fue en 1963 cuando todo cambió. Protagonizó This Sporting Life, interpretando a un jugador de rugby emocionalmente destrozado. Su actuación era visceral, cruda, como si estuviera arrancando pedazos de su propia alma. La interpretación le valió su primera nominación al Oscar y el reconocimiento como uno de los actores más intensos de su generación. Su timbre vocal era ronco, su presencia magnética. Cada interpretación llevaba peso, profundidad y una vulnerabilidad que parecía peligrosamente real. Entonces llegó 1967. Richard protagonizó Camelot junto a Vanessa Redgrave, interpretando al rey Arturo en un musical épico que se convirtió en fenómeno cultural. Su voz, entrenada para el escenario, llenó cines alrededor del mundo. En 1970 entregó una de las actuaciones más icónicas de su carrera, Cromwell, donde interpretó a Oliver Cromwell con autoridad monumental. A lo largo de 2 décadas, protagonizó clásicos como A Man Called Horse, The Wild Geese y The Field. Este último le valió su segunda nominación al Oscar a los 60 años. En su apogeo, Richard Harris no era solo un actor, era un acontecimiento. Cada película, cada entrevista, cada aparición suya se convertía en noticia. A lo largo de 5 décadas participó en más de 70 producciones, vendió millones de discos como cantante y conquistó premios en Cannes, el Globo de Oro y festivales alrededor del mundo. Un legado que permanece como uno de los más respetados de la historia del cine británico. Pero el éxito raramente viene sin sombras. La fama amplifica todo, especialmente los vicios. En los años 60 y 70, en el apogeo absoluto de su poder, Richard era conocido en todo Londres y Hollywood por su relación destructiva con el alcohol. Bebía vodka en el desayuno, whisky durante los rodajes y champán por la noche. Sus fiestas eran legendarias, sus peleas épicas. Se casó con Elizabeth Reese Williams en 1957. Tuvieron 3 hijos, pero el matrimonio naufragó bajo el peso de sus ausencias y excesos. Se divorciaron en 1969. Richard ya había experimentado con alcohol desde la adolescencia, pero en las décadas siguientes, mientras la fama apretaba su cerco, estos hábitos se profundizaron.
Amigos vieron el brillo desvanecerse. Entrevistas, antes repletas de carisma, se volvieron agresivas, erráticas y tristes. Su adicción no era constante. Había momentos de sobriedad, de fuerza, pero cada retorno al alcohol lo dejaba más fragilizado. Y aunque su voz aún llevaba ese tono shakespeariano, su cuerpo comenzó a traicionar fatiga. A los 50 años, médicos encontraron señales de daño hepático causado por décadas de abuso de alcohol. Aún así, Richard se negó a rendirse. Dejó de beber completamente en 1981, en una decisión que, según él, salvó su vida. Por más de 2 décadas permaneció sobrio. Entrenó, volvió a los escenarios y al cine, preparándose para un regreso que el mundo esperaba ansiosamente. Julio de 2002. Londres se preparaba para el estreno mundial de Harry Potter y la Cámara Secreta. Richard Harris, a los 71 años, había conquistado a una nueva generación como Albus Dumbledore en la primera película de la franquicia, estrenada un año antes. Los niños lo reconocían en las calles, los adultos lloraban al verlo. Había encontrado, en el crepúsculo de su carrera, el papel que lo haría inmortal. Pero dentro de su apartamento en Londres, la realidad era diferente. Había sido diagnosticado con enfermedad de Hodgkin, un cáncer que ataca el sistema linfático. Cuando los médicos lo descubrieron, ya estaba avanzado. Tratamientos de quimioterapia lo dejaban exhausto, su voz débil, su cuerpo demacrado. Testigos dijeron que parecía determinado. 3 meses antes de su muerte, participó en el estreno de La Cámara Secreta, sonriendo para las cámaras, saludando a pequeños fans, ocultando el dolor que crecía dentro de él. Pero su cuerpo estaba exhausto, sus órganos literalmente fallando. En agosto, fue internado en el University College Hospital en Londres. Inicialmente los médicos creían que podría responder al tratamiento, pero el cáncer se había extendido. Sus pulmones, ya fragilizados por la tuberculosis juvenil y el tabaquismo, comenzaron a fallar. Su sistema inmunológico colapsó. En la tarde del 25 de octubre de 2002, el University College Hospital enmudeció. Enfermeras monitoreaban sus signos vitales, que oscilaban peligrosamente. Su familia estaba presente. Sus 3 hijos, Damian, Jared y Jamie, sostenían sus manos mientras él respiraba con dificultad. A las 18:20, Richard St. John Harris fue declarado muerto, 72 años. La oficina médica del hospital emitió el certificado de defunción. Causa primaria, neumonía. Causas secundarias, enfermedad de Hodgkin en estadio avanzado e insuficiencia respiratoria. No hubo autopsia formal, ya que la causa de muerte era clara y esperada. Pero registros médicos documentaron cada detalle de sus últimos meses. Sus pulmones mostraban cicatrices profundas de la tuberculosis contraída en la juventud, agravadas por décadas de tabaquismo. Su hígado, aunque recuperado de años de alcohol, presentaba fibrosis residual. Su sistema linfático estaba devastado por el cáncer, nódulos esparcidos por el cuello, tórax y abdomen. Para un hombre de 72 años, la combinación era fatal, pero un detalle sorprendió a los médicos que lo trataron. Sus cuerdas vocales, a pesar de todo, permanecían fuertes. Incluso en sus últimos días, cuando apenas podía hablar por encima de un susurro, la calidad del timbre permanecía intacta. Según reportes, parecían preservadas como un instrumento antiguo, desgastado por el tiempo, pero aún capaz de música. Cuando la noticia de su muerte fue divulgada, el mundo del cine entró en luto. Warner Bros. Emitió un comunicado diciendo: «Perdimos no solo a Dumbledore, sino una de las voces más poderosas del cine». Michael Gambon, quien asumiría el papel de Dumbledore en las películas siguientes, dijo: «No estoy reemplazando a Richard Harris, solo estoy continuando su trabajo.
3 días después, Londres se reunió en la iglesia de Santa María en Kensington para el funeral. El ataúd llegó cubierto de lirios blancos, flores que Richard siempre amó. Dentro vestía su traje favorito, un rosario irlandés entre los dedos. Peter O'Toole, su amigo de décadas y compañero de borracheras en los viejos tiempos, leyó un poema. Su voz tembló. Richard Burton había muerto años antes. Ahora Harris también se había ido. La era de los rebeldes irlandeses del cine estaba terminando. El elogio fúnebre de su hijo Jared cortó el silencio. Vivió como pocos tuvieron el coraje de vivir. Amó profundamente, erró grandemente y se redimió completamente. Afuera, cientos se alinearon en las calles sosteniendo carteles que decían «Adiós, Dumbledore». Cuando las puertas de la iglesia se cerraron, un coro cantó «Danny Boy», la canción tradicional irlandesa que Richard había grabado en 1968, convirtiéndola en uno de los sencillos más vendidos de ese año. Tras su muerte, estallaron debates. ¿La industria lo protegió o lo explotó? ¿Alguien podría haberlo salvado de sí mismo? Médicos dijeron que la enfermedad de Hodgkin en estadio avanzado era terminal, pero sus años de sobriedad le dieron 2 décadas más de vida productiva. Miembros de la familia insistieron en que murió en paz, rodeado de amor. La verdad estaba en algún lugar intermedio. La sobriedad frecuentemente vive en elecciones diarias, no en victorias permanentes. En entrevistas pasadas, Richard describió su decisión de dejar de beber como la guerra más difícil que jamás he luchado. Pero el agotamiento físico, emocional y espiritual raramente anuncia su punto de ruptura. A veces, el cuerpo se rinde antes que la persona. Años después, el legado se expandió. La franquicia de Harry Potter se convirtió en la más lucrativa de la historia del cine, y la interpretación de Richard como Dumbledore permanece para muchos fanáticos como la definitiva. Niños que crecieron viendo las películas ahora las muestran a sus propios hijos. Profesores de actuación aún usan escenas de This Sporting Life y The Field en sus clases, señalando la intensidad emocional que pocos logran alcanzar. Críticos de cine que revisaron su filmografía dijeron que Harris tenía un don raro, no actuaba, existía. Cada personaje llevaba capas de humanidad, fallas, dudas, redención. Médicos que acompañaron sus últimos días dijeron que incluso en sufrimiento mantenía el sentido del humor. Bromeaba con enfermeras, recitaba Shakespeare de memoria y pedía que leyeran cartas de pequeños fans que escribían a Dumbledore. Tras su partida, las ventas de sus películas se dispararon. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue relanzada en homenaje. Sus grabaciones musicales, especialmente MacArthur Park y Danny Boy, reingresaron en las listas digitales. En 2020, un documental llamado Richard Harris, Wild and Free reavivó conversaciones sobre talento, autodestrucción y redención. Aún así, ningún proyecto capturó totalmente la contradicción que era Richard Harris. Un irlandés rebelde que se convirtió en ícono británico, un alcohólico que encontró la sobriedad, un actor shakespeariano que conquistó a una generación con fantasía infantil, un hombre adorado por millones, pero que luchó contra demonios invisibles durante décadas. Su historia se convirtió en un espejo del costo de la propia genialidad, mostrando cómo el arte puede salvar y destruir al mismo tiempo. Especialistas médicos, revisando su caso, enfatizaron que la enfermedad de Hodgkin por sí sola podría haber sido fatal, pero combinada con pulmones ya comprometidos y un cuerpo desgastado por décadas de excesos pasados, el desenlace era inevitable. Y aún así, dentro de esa ciencia fría,
permanece algo profundamente humano, un hombre luchando contra el propio cuerpo que un día lo traicionó, colapsando en la intersección entre legado y mortalidad. En Irlanda, donde creció, la gente aún habla de él con reverencia. Recuerdan al chico rebelde de Limerick que quería jugar rugby, pero acabó conquistando el mundo de otra forma. En aniversarios de su partida, fanáticos visitan su tumba en Londres, dejan flores y pequeñas cartas dirigidas a Dumbledore. Alguien siempre toca Danny Boy, y la voz grabada de Richard, incluso ahora, parece viva, de la manera en que ciertos ecos se niegan a desaparecer. La muerte de Richard Harris fue clasificada como natural, pero cuando se mira de cerca, nada en su historia parece simple. Cada triunfo llevaba una cicatriz. Cada caída tenía una lección. Detrás de cada actuación arrebatadora estaba un hombre tratando de mantenerse entero entre talento y destrucción, entre el hombre que era y la leyenda que el mundo exigía. Su vida fue brillo, su caída fue humana, y en algún lugar en medio está la verdad sobre lo que significa ser inmortal solo mientras se está vivo. Porque al final, hasta la luz más brillante no puede huir de su propia sombra.